¿Qué tal? Bienvenidos a Mates en Minutos. El día de hoy observamos cómo se puede obtener la ecuación de aproximación lineal a partir de diferenciales. Anteriormente, en el video base de diferenciales, observamos que cuando se tiene una función f de x, si x pasa de un valor x1 a un valor x2, se pueden calcular dos incrementos. Al primero le llamamos incremento real, lo simbolizamos como delta y es igual a y2 menos y1 e indica cuál es la distancia hay desde la función evaluada en x1 hasta la función evaluada en x2. Por eso le llamamos incremento real. Por otro lado, un incremento aproximado de esta misma cantidad es el diferencial de y, que se define, como la derivada de la función evaluada en x1 por el diferencial de x o el incremento de x. Y este aproxima la distancia que hay de f evaluada en x1 hasta f evaluada en x2 mediante la derivada. Ahora bien, si lo observamos desde el punto de vista gráfico, cuando tenemos esta función f de x igual a x cuadrada, podemos pasar de x1 igual a 2 a x2 igual a 5. Entonces tendríamos un diferencial de x de 3. Y respectivamente, cuando x1 es igual a 2 podemos calcular su y1 y cuando x2 es igual a 5 podemos calcular hasta acá su y2, que en este caso sería 25 por cómo está definida la función. Entonces, este incremento real, delta y, es la diferencia entre el valor y2 y el valor y1. Visto de otra forma, si nosotros nos paramos en y1 y queremos llegar a y2, tendríamos que sumar el incremento real delta y. Ahora bien, en la definición de diferencial observamos que cuando nosotros trazamos una recta tangente que pasa por este punto, entonces podemos obtener este incremento que le llamamos incremento aproximado. Este incremento aproximado se define, este diferencial de y, se define como la función derivada evaluada en x1 por diferencial de x. Y podemos puedes observarlo como una aproximación a este incremento real. Claro que aquí la diferencia es grande porque el incremento o la diferencial de x también es grande. De hecho, cuando el diferencial de x es más pequeño, bueno, entonces el incremento aproximado y el incremento real se van a aparecer. Pero aquí viene algo interesante. Si nosotros nos colocamos en este y1, si observamos, esta es la misma cantidad y1 aquí y acá, es decir, en esta y. Si nosotros nos paramos en y1 y le incrementamos el incremento aproximado o el diferencial de y, vamos a llegar a una y2 aproximada. Es decir, si nosotros comparamos el valor al que llega la función contra el valor aproximado, pues habrá también una diferencia. De manera que este y2 real lo podríamos observar como el y1 más el delta y. Sería el y1 más este delta y. Mientras que este y2 aproximado sería igual a y1 más la diferencial de y. Y a partir de esta igualdad es que se define la ecuación de aproximación lineal, porque lo que nosotros vamos a hacer es aproximar este valor y2, pero utilizando la diferencial. Al final, pues no será exactamente igual el valor real y el valor aproximado, pero pues de eso se trata, de aproximar ese valor utilizando la derivada. Obviamente aquí esta y2 aproximada sería igual a y1 más la derivada evaluada en x1 por diferencial de x, que es justamente la definición de diferencial. Entonces, volvamos para acá. Cuando nosotros tenemos, entonces, o cuando nosotros queremos aproximar y2, este y2 se dice que es aproximadamente el valor de y1 más la diferencial de y. O bien, este valor y2 es igual a y1 más la función derivada evaluada en x1 multiplicada por diferencial de x. Justo a esta ecuación se le conoce como ecuación de aproximación lineal. ¿Ok? Bien, pasemos a un ejemplo.
En este caso observamos que se solicita aproximar el valor de 2.01 al cuadrado utilizando diferenciales. Este es un ejemplo clásico de aplicación de la ecuación de aproximación lineal. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es proponer una función y un valor de x cerca del cálculo deseado. Como en este caso lo que se solicita es un valor elevado al cuadrado, inmediatamente podemos proponer la función f de x igual a x cuadrada y el valor de x1 sería igual a 2 porque está cerca de 2.01 y podemos entonces definir un incremento diferencial. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Luego utilizamos la ecuación de aproximación lineal, es decir, la función evaluada en x2, nuestra x2 sería 2.01, ahorita lo vamos a colocar. Sería igual a la función evaluada en x1 más la derivada evaluada en x1 por diferencial de x. Entonces, como ya dije, el valor x2 pues sería 2.01. ¿Por qué el valor x2 es 2.01? Pues porque justo es donde queremos aproximar el valor de x al cuadrado. Y nuestro valor de referencia, nuestro x1 sería 2. Entonces, para calcular esta aproximación que nosotros queremos, lo primero que vamos a hacer es calcular y1. Este y1 pues es la función evaluada en x1. Generalmente este valor es fácil de calcular. Si nosotros evaluamos en x1, pues tendríamos el valor de x1 al cuadrado que es 2. Y entonces este y1 es 4. Ya tenemos el valor de y1. Ahora nos falta la derivada y luego multiplicar por el diferencial. Vamos a calcular la derivada. La derivada de la función f de x es igual a 2x. Es una derivada bastante sencilla. Sería la derivada de x cuadrada. Y si nosotros evaluamos esta derivada en x1, nos quedaría 2 multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque la derivada es 2 por x y el valor de x1, como ya dijimos, es 2. Entonces, tanto la y1 como la derivada en este caso nos dio 4, aunque no se calcularon de la misma forma. Finalmente, nos hace falta simplemente calcular el incremento o el diferencial de x. Recordar que el diferencial de x es el x2 menos el x1. Entonces, este diferencial de x nos quedaría 2.01 menos 2. Y eso es 0.01. Bien, entonces ya estamos en condiciones de calcular la aproximación de y2. Vamos a ponerla por acá. La aproximación de y2 es el valor de y1, que en este caso es 4. Bueno, voy a dejar aquí la ecuación y voy a sustituir en la siguiente línea. El valor de y1 en este caso es 4. La derivada evaluada en x1 también nos dio 4. Y la diferencial de x es 0.01. ¿Ok? Entonces, este valor y2 aproximadamente es... Lo vamos a hacer en la calculadora para que no haya ningún problema. Este valor es 4.04. 4.04, que sería la multiplicación de esto sumado con 4. 4.04. Bien, entonces, este y2 es aproximadamente cuánto... Bueno, ¿por qué este y2 es la aproximación de esta cantidad? Porque lo que estamos aproximando es la función evaluada en x2. Si nosotros calculáramos el valor real, pues tendríamos que calcular 2.01 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Porque x2 es 2.01. Pero nosotros acabamos de calcular una aproximación de ese valor utilizando las diferenciales. En particular, el valor de y2 se puede aproximar con el valor de y1 más la diferencial. La diferencial de la función es la derivada evaluada en x1 por diferencial de x. Si nosotros calculáramos el valor exacto para compararlo con nuestra aproximación, nos quedaría 2.0401. Entonces, como podemos notar, pues sí hay una pequeña diferencia. El valor aproximado es 4.04 y el valor exacto que nos están pidiendo es 4.0401. Pero bueno, se solicita explícitamente esta aproximación. Y bueno, esta es una forma o una de las aplicaciones más comunes de la ecuación de aproximación lineal.